dice la palabra del Eterno. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del ladrón vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Yahweh para con vosotros en Yeshua HaMashiach. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis a las profecías, examinando todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro amado Yeshua. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Hoy vamos a analizar un estudio bien bonito, pero lo vamos a ver desde una morfología hebrea. Muchas veces hemos escuchado este tipo de enseñanzas de una manera teológica y cristiana. Tal vez uno leyendo o escuchando lo que acabo de leer Gregorio, uno escuchará que son palabras sencillas. Pero vamos a mirar qué era lo que el apóstol Pablo estaba transmitiéndole a los paisanos. Acuérdense, los que estaban en la gentilidad. Y analicemos algo que dice que Tesalónica es la ciudad más importante y poblada de Grecia. Pablo estaba predicando en ese momento en Grecia a los exiliados de la casa de Israel, del norte y del sur. Y era capital de la periferia de Macedonia Central y un puerto importante del norte de Egeo, en el Golfo Termaico. La comunidad de Tesalónica era muy joven en cuanto a la doctrina de los discípulos en el Mesías, habiéndose establecido solo 2 o 3 años antes de que se escribiera esta carta. Los convertidos en el Mashiach necesitaban madurar en la fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida del Mesías. Algunos pensaban que Yeshua regresaría de inmediato y por lo tanto se sentían confundidos. Además, los seguidores del Mesías estaban siendo perseguidos por la secta de ese entonces,
los perros mutiladores o los falsos profetas. Para que entendamos más o menos el contexto de la cultura, dice que era una comunidad que joven, que tenía como 2 o 3 años. Y vamos a comenzar a hacer el desarrollo. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba transmitiendo? ¿A quién le estaba hablando? ¿En qué lugar estaba situado? Pero el punto importante es, ¿le estaba hablando solo a griegos? No. Le estaba hablando a judíos, gentiles, y aparte de tribus o de la casa de Israel, que estaban ¿dónde? En Grecia, en Macedonia y en muchos lugares. Pero hoy nos vamos a centrar en el apóstol Pablo, en esta comunidad de Tesalónica. En el versículo 1 dice, pero no tiene necesidad de tener nada por escrito, ¿cierto? Dice que los tesalonicenses fueron bien instruidos acerca del regreso de Yeshua y otros asuntos proféticos. Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones. Y aquí hay una reflexión sobre los tiempos y las ocasiones. El primero, designa el tiempo en su duración, si será un periodo corto o largo. Y el segundo, atrae la atención a las características del periodo. El primero lidia con la medida del tiempo y el segundo con la naturaleza adecuada o crítica del tiempo en relación con el regreso de Yeshua. Y ellos tenían una noción de los tiempos proféticos en los cuales vivían y podían discernir las ocasiones de la cultura presente. Y en el versículo conciso B creo que dice, en cuanto a los tiempos y fecha que esto sucederá. Y miren lo que recitó Yeshua en base a lo que el apóstol Pablo había predicado en Tesalónica y lo que pensaban esos nuevos convertidos. Ellos estaban pensando que Yeshua iba a regresar de una. Ellos estaban haciendo cuentas como que Yeshua va a regresar pronto, pero Pablo en eso se guardó mucho. A pesar de que él era un hombre muy conocedor de las Escrituras, él se guardó y les estaba enseñando a ellos a través de este capítulo y estos versículos. Les quiso dar a entender algo, a no ser cuanto inmaduros a la segunda venida de Yeshua. Eso también nos lo enseña a nosotros para este tiempo, a no ser en cuanto a inmaduros al segundo regreso de Yeshua, pero sí dio ciertas pistas de cuanto al regreso en el tiempo del Mashiach. Dice que Yeshua criticó a los líderes religiosos de Israel de su tiempo, porque no pudieron discernir las señales de los tiempos. Mateo 16, verso 1 al 3. Mateo 16, verso 1 al 3 dice que vinieron los fariseos. Los fariseos eran los intérpretes de la ley, y los saduceos que no creían en la resurrección, para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y le dijo, cuando anochece, dice, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y aquí arreboles es el color rojo que se ve en el cielo cuando se pone o se levanta el sol e incide de una determinada manera sobre las nubes. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no la pueden discernir. Entonces aquí nos enseña que nosotros también deberíamos estudiar las Escrituras y observar al mundo que nos rodea para poder estar al tanto de los tiempos y las ocasiones. Entonces, si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo predicándonos a la comunidad de Suacha, llamas de fuego, él nos estuviera diciendo algo muy parecido a ellos y uno diría, bueno, entonces ¿cuándo va a venir Yeshua? Y desafortunadamente la gente se pone a juzgar es conforme a lo que ve. Si usted mira a los cristianos, la mayoría cuando hay un terremoto dicen, Cristo viene, Cristo viene. Hay un tsunami en tal lugar del mundo, Cristo viene, Cristo viene. Y así ellos se la pasan hablando estupideces de cualquier cosa que suceda. ¿Por qué? Porque ellos no conocen ni los tiempos ni las ocasiones. Y aquí el apóstol Pablo está llevando a esa comunidad a que madure. El apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, comunidad llamas de fuego para las naciones, a madurar en cuanto a los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? Verso 2. Porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá, ojo pues, vendrá con esta frase, ¿como qué? ¿Como qué? Como ladrón. Entonces, Pablo
si tuvo una idea familiar del Antiguo Testamento, la idea detrás de la frase el día del Señor es que este es el tiempo de Yahweh. Y el hombre tiene su día y él también, el Señor tiene su día. Pero el Señor tiene su día de lo que no sabemos nosotros. Nosotros tenemos un día del cual Él sí sabe, pero nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque si a uno le preguntaran, bueno, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Uno no sabe ni el día ni la hora. Es más, usted sabe que nació en Soacha, pero usted no sabe dónde va a morir. Pues el Padre sí lo sabe y eso nos está enseñando a nosotros, porque es que hay gente que dice, yo creo que yo voy a morir en tal lugar, planean situaciones y cosas que a la final ni lo que piensan ni lo que dicen. Pues el apóstol Pablo le está diciendo a la comunidad de Tesalónica, tengan mucho cuidado de lo que están viendo, de los tiempos, tengan mucho cuidado de los perros mutiladores, o sea, la secta de los judíos, que es lo que ellos tratan de infiltrar a la comunidad de Tesalónica. Y acuérdense que como la comunidad era una comunidad joven, era un poco inexperta, porque si llevaba 3 o 4 años, quiere decir que todavía era como inexperta. Dice, porque vendrá, ustedes mismos saben muy bien que el día del ladrón vendrá con la frase, y Pablo citó una idea familiar del Tanaj del Antiguo Testamento, y la idea detrás de la frase del día de Adonai es que este es el tiempo de Dios y el hombre tuvo su día, y el Señor tiene su día. En el sentido máximo, en el sentido del día del Señor, es cumplido con Yeshua, juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. Y es una expresión familiar del Tanaj que denota que el día en que Yahweh interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. Pero ahí nos está diciendo que como ladrón, ¿cierto? Entonces, cualquiera que no sepa la interpretación va a ser una analogía tonta, como hablar de un ladrón secularmente. Dicen, ¿qué haría usted? Los predicadores dicen así, ¿qué haría usted si sabe que el ladrón está rondándole su casa? Entonces la comunidad responde, pues yo le pongo seguro para que no se meta. Pues ese no es el tema que él estaba hablando. Dice que como ladrón en la noche no anuncia el tiempo exacto de su llegada. Pablo ciertamente no iba a poner fecha en relación con la profecía, y Yeshua prohibió que se establecieran fechas cuando dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Entonces analicemos que Yahweh quiere que este día sea inesperado, pero quiere que el pueblo esté preparado para lo inesperado. Es un día inesperado, pero el Padre está preparando al pueblo para lo inesperado. Entonces yo hacía un pensamiento cuando estaba haciendo este estudio. Todo el mundo nos preparamos para algo, ¿cierto? Pero no nos preparamos nunca para lo inesperado. Entonces, si yo le hiciera una pregunta, ¿usted qué se está preparando en cuanto a lo secular? Y yo alguna vez le dije a alguien, y le hice como una especie de analogía. Le dije, venga, usted está pagando una póliza de seguro. ¿Usted está pagando una póliza de seguro de muerte? Dijo, no, ni Dios lo permita. Dije, pero es que usted tiene que morir, no me gusta que nos estamos preparando para lo inesperado, pero sabemos que va a suceder. Entonces cuando yo dije eso a esa persona, ¿sabe qué? Me valió. Y así mucha gente está con el tema de la venida de Yeshua. Están evadiendo tiempos por no conocer. Entonces yo le ponía ese ejemplo tan sencillo. ¿Usted paga una póliza de seguro? Dijo, no. ¿Por qué? Porque algo que a la gente no le gusta hablar es de la... Pero eso va a llegar tarde o que temprano. Y eso es algo inesperado, pero sabe uno que le va a llegar. Pues así estaba esta comunidad. Estaban como esperando a que viniera Yeshua, se estaban preparando, pero no entendían los tiempos. Y el apóstol Pablo le tocó llegar a ese lugar para ponerle orden. Dice que la queda pendiente la palabra ladrón, tranquilos. Cuando la humanidad está diciendo todo está tan pacífico y seguro, verso 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción ¿qué? Repentina. Dice que la inesperada naturaleza de ese día será una tragedia para el no creyente, para el no pueblo, para el no creyente y para el no pueblo. Y aquí hay un modelo hebreo. Cuando el todo está bien y el todo está seguro en los labios de los humanos que no conocen la Torá y los que conocen que por la dureza del corazón no conocen los tiempos,
de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores, y no hay manera por lo cual escaparán. Analicemos esta reflexión. Todo el mundo habla de paz y seguridad, pero nosotros sabemos que es cuando vendrá destrucción repentina, y estén preparados, no con armas, sino con la espada del Rúa, la Torah, que es la palabra de Yahweh, en obediencia. Y sabemos que cuando una mujer viene de dolores de partos, tiene 4 puntos que van a ocurrir. 1, son partos certeros, son partos repentinos, son partos irresistibles y son partos inevitables. Y eso va a suceder antes de la venida de Yeshua. ¿Cómo es lo de una mujer? Son golpes como certeros. Pues las que han sido mamás dicen, uy, son golpes tras golpes. Ay, son repentinos, ay. Son irresistibles, no me los aguanto. Y son inevitables. Pues ese tiempo, hasta ahora, para nuestro tiempo, está comenzando. No había comenzado ni con la Segunda Guerra Mundial, no había comenzado ni con la Primera Guerra Mundial. Porque para ese tiempo yo me imagino los predicadores hablando, ya viene Yeshua, porque hay una guerra mundial. Pues resulta que el Padre nos está enseñando que nosotros no nos tenemos que armar de armas, sino cuando veamos que ese tiempo se viene, nuestra armadura, ¿cuál va a ser? La palabra. Y la palabra es como el espejo, es como la lupa, es como la brújula para nosotros poder, ¿qué? Discernir lo que humanamente el mundo no puede ver. Y dice que después da a luz inmediatamente esta mujer, que es Israel, porque Israel está de parto, ¿sabían ustedes? Israel está sufriendo dolores de parto. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a un remanente, a los gentiles, tengan mucho cuidado, porque ustedes van a empezar a vivir un tiempo como la mujer de parto. Entonces uno se preguntaría, pero venga, ya han pasado 1700 años y esa mujer sigue con dolores. Esperen un momento. Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a Tesalónica, y no podemos caer en el error de Mateo 24, porque Mateo 24 tuvo todo su cumplimiento para la destrucción del templo, años 70, pero Mateo 24 sí nos habló de ciertas pistas al final de los tiempos. Habrán hambres, enfermedades y hambrunas. Eso sí no lo hemos visto todavía. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la mujer, a la casa de Israel, porque es que la gente lo toma muy literalmente y lo toman como ejemplos, pero aquí el Padre le está diciendo a la casa de Israel, al remanente de Israel que están en las naciones, va a llegar un día que ustedes van a estar como mujeres de parto. Prepárense para lo inesperado. Miren lo que le dice la casa de Israel: prepárense para lo inesperado. ¿Por qué? Porque lo inesperado nadie lo sabe. Porque si uno lo supiera, su manera de pensar fuera otra. Si usted supiera que el Padre va a venir el otro año, o de aquí a 4 o 5 años, usted se prepara. Pero como no lo sabemos, la gente que hace, se relaja. Entonces Pablo le estaba diciendo a la comunidad de Tesalónica, porque eran un poco inmadura, les decía, tengan mucho cuidado, porque ellos estaban pensando que Yeshua regresaría para ese tiempo. Pero Pablo les estaba diciendo, tengan mucho cuidado, porque la venida de Yeshua, la segunda venida para la casa de Israel, será algo inesperado. Entonces, desafortunadamente, muchos predicadores, la mayoría, por ponerse a jugar con fechas y tiempos, y lo que ven, porque ellos ven un temblor y dicen que Yeshua viene, ven un terremoto, viene, ven un tsunami, viene, y le está haciendo la comparación a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Oiga, ustedes sí son tan inmaduros que ven el cielo que está nublado y el sol está pegando y creen que va a llover y resulta que no llovió. Le pasa lo que hoy en día le pasa a los meteorólogos. Hoy en día es nublado, con sol, con propelente. O sea, ellos ya dicen 3 cosas porque no saben qué decir. Y el Padre nos está enseñando a nosotros a qué, a conocer los tiempos y las sazones. Ahora yo le hago una pregunta: ¿es fácil de entrar dentro del tiempo de Dios? No es fácil, pero tampoco el Padre lo está negando para la casa de Israel. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, nosotros sí sabemos las sazones y los tiempos, y ya le voy a decir por qué. Primero, Yeshua no puede retornar por segunda vez, porque la casa de Israel todavía no está predicando el evangelio verdadero.
Partamos de ahí, puede pararse la tierra patas para arriba. Y Yeshua va a decir, todavía no voy. O el Padre todavía no lo va a enviar. ¿Por qué? Porque quedaría en palabra de mentira que él viniera el otro año. Entonces la pregunta es, si Yeshua viniera el otro año, ¿por quién le vendría? Si la casa de Israel todavía no está. La casa de Israel hasta ahora comenzó a preñarse. Hasta ahora está entrando en tiempo de embarazo. Y saben que entrar en el tiempo de embarazo, al principio todo es ¿qué? Bonito. O me equivoco yo con las que han estado embarazadas. Las primerizas cuando empiezan los primeros días, ¡ay, la emoción! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y empieza a mirarse así. Todavía no tiene barriga, pero se está mirando. Pues así está el pueblo de Israel en las naciones. Se está mirando, pero como no ve todavía nada, porque todavía no se ha fecundado el proceso que se viene para la casa de Israel. Entonces el Padre nos está enseñando, tengan mucho cuidado de cómo manejan los tiempos y las sazones de los tiempos. Entonces cuando usted escucha a un predicador decir que Cristo viene, venga señor predicador, ese Cristo que usted predica no viene hasta que usted no se convierta a la casa de Israel. Entonces, ¿qué le va a contestar al predicador? Ahí sí que es peor. Dice, y después da luz inmediatamente esta mujer en Israel. Y el parto repentino es la segunda venida del Mashiach. Al final de los dolores de parto, la gran tribulación, la salvación de su furia o ira, no separación de ella, seremos protegidos a la hora de la gran tribulación, no separados de ellas. Y note algo, ni los tibios ni los fríos es algo permitido para la casa de Israel. Ni los fríos ni los tibios son permitidos para la casa de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel se levante, los redimidos no van a ser de gente tibia. ¿Sabe por qué? Porque toda esa gente que sale de los lugares de las religiones va a ser gente muy fuerte. No van a ser cualquiera. ¿Por qué? Porque los tibios se van a caer en la religión y van a decir no queremos nada. Pero los que son llamados para salvación de casa de Israel, los redimidos, como yo les enseñaba esta mañana, van a ser los príncipes. ¿Sí? Esos son los que el Padre va a escoger para el final de los tiempos. Esa es la mujer. No va a ser cualquiera. No va a ser cualquier tipo de pueblo. Va a ser un pueblo muy especial. En versículo 4, pero ustedes, hermanos, al pueblo no están en tinieblas. Aquí la palabra tinieblas es, ustedes no están en ignorancia espiritual. Los que viven atrapados en el pecado, que conlleva la locura, la ceguera y turbación de espíritu, que es un comportamiento de los humanos sin Yahweh, para que el día los sorprenda como ladrón. Ahora sí, primero dice tinieblas, y las tinieblas aquí es ignorancia espiritual, los que viven atrapados en el pecado. ¿Y saben qué hace el pecado? Le hace a una persona, el pecado lo lleva a la locura, a la ceguera y a la turbación de espíritu. Pablo le estaba diciendo a esa comunidad de Tesalónica que esos que andan en tinieblas, la característica por el pecado de ellos es locura, ceguera y turbación de espíritu. Le hago una pregunta: una persona con esas tres características ¿tiene la posibilidad de reaccionar? No, porque su mente está totalmente embotada a la verdad. Entonces, en una comunidad o en una iglesia X, cuando el pastor no entiende los asuntos espirituales, por no entender los asuntos espirituales, porque es pecado rechazar la Torah, y el rechazar la Torah me lleva a mí a tener locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces démonos cuenta, ¿qué puede predicar un hombre de esos? Nada. ¿Por qué? Porque en su locura él se basa a lo que ve. Miren, yo hace poco escuchaba, no hace poco, el año pasado, escuchaba a un predicador que es del mesiánico, no digo el nombre, y el berriondo parece ser que no entiende las páginas de la NASA, porque dije, este man habla como hablan los de la NASA, y me metí yo en la página de la NASA, y sí, específicamente ese pastor viene un meteorito y está tanto en la tierra, y él predica al chaval. Parece ser, creo yo, que el Espíritu Santo me muestra que viene un meteorito, y
Y dije, eso son páginas de la NASA. Porque ya no tienen que, aún los mesiánicos están en eso también, hermano. No solamente a los hermanos cristianos, también las comunidades mesiánicas. Y lo tremendo es que ponen a estudiar las páginas de la NASA. Pero como uno no es bobo, entonces ¿cómo están ellos? En tinieblas, ignorancia espiritual. Los que viven atrapados en el pecado que conlleva a la locura, ceguera y turbación de espíritu, que es un comportamiento de los humanos sin Yahweh, para que el día los sorprenda como un ladrón. Aquí la palabra ladrón es un modismo. Se refiere a quien toma, ojo con este punto que viene, un ladrón. Según lo que el apóstol Pablo le está hablando a sus paisanos, ojo, porque el apóstol Pablo le está hablando a unos griegos, pero le está hablando a gente que conoce el lenguaje hebreo. Y miren lo que le está hablando a sus paisanos en Grecia. Se refiere a quien toma lo que no es suyo por medio de violencia o engaños. Se apropia de esto sin permiso del dueño y lo usa para una satisfacción personal, convirtiéndose en un criminal por incumplir la ley de la Torá de Yahweh. Las falsas doctrinas y las religiones noten que Pablo habla de la casa de Israel. Y en Juan 10:10, miren lo que dice Yeshua. El ladrón, para entender lo que Pablo está diciendo, el ladrón no viene sino a robar, hurtar, matar y destruir. Y ese texto lo han utilizado para atribuirse a Satanás. Y resulta que ese texto no es original. ¿A quién se estaba refiriendo Yeshua? A los intérpretes de la ley. Pues el apóstol Pablo estaba relatando Juan 10:10. Le estaba diciendo, tengan mucho cuidado con esos ladrones. Entonces, miren en el modismo lo que le está diciendo. Tengan mucho cuidado que esos de la secta de la circuncisión, los perros mutiladores, porque parece ser que ellos se están metiendo en todas las comunidades de Macedonia, de Turquía, de Asia y de Grecia. Porque a medida que los mesiánicos, la secta de los nazarenos, esa es la secta de Yeshua, a medida que la secta de los nazarenos avanzaba predicando en el territorio, ¿quién cree usted que los seguía ellos? La secta de la circuncisión. Los perros mutiladores los iban siguiendo a medida que ellos iban llegando a comunidades y formando comunidades y estableciendo comunidades, pues llegaban donde la secta de la circuncisión, los perros mutiladores, a tratar de traer doctrinas erradas. Por eso le dice, tenga mucho cuidado con el ladrón. Entonces, claro, es muy diferente como nos enseñaron. Aquí le está diciendo a los de la secta de la circuncisión, ladrones. Y Yeshua dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Y el cristianismo lo utiliza para atribuírselo a quién. Pues no es Satanás. Aquí no, en Juan 10:10 no me habla de Satanás. Y aquí el apóstol Pablo me está trayendo como a recopilación Juan 10:10. El ladrón no viene sino a robar, matar y a destruir. Las élites religiosas del mundo son las que están haciendo eso en este momento. Pero me estoy centrando exclusivamente en Tesalónica. Verso 5. Porque todos ustedes pertenecen a la luz. Dese cuenta, llevaban 4 añitos. Y ya el apóstol Pablo les está diciendo, por la madurez que ellos estaban adquiriendo, a pesar que era una comunidad inexperta, porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Aquí hay 2 modismos, luz y día. Los que estamos esperando el regreso de Yeshua a la Torah viviente, nosotros pertenecemos a la noche o a las tinieblas. Ya sabemos que las tinieblas es ignorancia espiritual. Los que viven atrapados en el pecado que conlleva a la locura, ceguera y turbación de espíritu, que es un comportamiento de los humanos sin Yahweh por la dureza o por ignorancia causada por las religiones en el mundo. En el 6 dice, por tanto, no durmamos. Entonces alguno pensará, ¿qué significa dormir? Si lo miramos desde un contexto occidental, a la gente le dicen, tengan mucho cuidado, oren antes de acostarse, oren al levantarse, no se duerman. Eso dicen las religiones. Pero el apóstol Pablo, miren lo que le está diciendo a ellos en un modismo hebreo. Por lo tanto, no durmamos. Nos exhorta a no dormir. Podemos decir que sí es posible que una persona verdaderamente convertida, duerma. Lucas 8:52.
y vamos a entender qué era lo que el apóstol Pablo transmitía con la palabra. Por tanto, no durmamos. Lucas 8:52. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis porque no ha muerto, sino duerme. ¿Y cómo está todo el mundo? Como el resto del mundo. Otra definición para dormir es muerto. Eclesiastés 9:5. Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae al olvido. Apocalipsis 3:1. Escribe esto el ángel a la quejilá de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Yahweh y las 7 estrellas: yo sé todo lo que haces, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Vamos a explicar este punto. Cuando le dice que no durmamos, quiere decir que hay gente muerta dentro de las comunidades. Y él no nos está hablando: oiga, ustedes no vamos a poder dormir nunca. Pues somos, el ser humano por naturaleza tiene que dormir, tiene que descansar. Pero el apóstol Pablo le estaba hablando en una especie de modismo. Le dijo a ellos: no se duerman, o sea, no estén muertos como los del mundo, no estén muertos como los que no conocen la palabra. Por eso en Apocalipsis 3:1 la iglesia de Sardis dice que ella está viva, pero el ángel le dice a Juan: ellos dicen que están vivos, pero la verdad está ¿qué? Muertos. Entonces le hago una pregunta: hay gente que puede estar durmiendo y escuchando el mensaje ahorita despierto. Claro, miren que está al lado suyo y usted le ve los ojos abiertos, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si yo le dijera que esa persona espiritualmente está durmiendo? ¿Y sabe qué significa eso? Que la palabra no la entiende y no le entra y no la comprende. Y esos son 3 aspectos para usted no aplicar lo que está viviendo. Entonces, ¿cómo lo ve Yeshua a una persona que recibiendo un mensaje no lo pone por obra en su vida? ¿Está como? Bueno, pero la palabra es dormida. ¿Usted la ha mirado cuando la paz dice no se duerma? Pues eso es algo literal, claro, ¿cierto? Pero en el sentido espiritual es más peligroso. Es más peligroso. Duro. ¿No entiende la palabra? ¿Qué más? ¿No la comprende? ¿Qué más? Y no la actúa. Entonces Pablo le está diciendo a los de Tesalónica: oigan, tengan mucho cuidado, porque esos que vienen de afuera a tratarse de introducir están dormidos. Este es un lenguaje hebreo. Porque si me hablan del idioma occidental, uno diría: tengan mucho cuidado, porque esos que se van a tratar de infiltrarse los van a tratar de matar a ustedes espiritualmente. Lenguaje occidental. Lenguaje hebreo: tengan mucho cuidado de no dormirse, porque el que duerme de noche duerme. Uno dice: pero ¿qué tiene que ver el que duerme de noche duerme? Ahorita lo vamos a ver. Y Pablo se estaba refiriendo a aquellos que están en tinieblas, que la luz no le ha amanecido, que por causa de su pecado hay una ignorancia espiritual. Y se cuenta que esta comunidad de Tesalónica estaba en un proceso de madurez. Y la palabra durmamos habla de ignorancia por el pecado. Entonces, ¿cómo son las características de una persona que está dormida? Y el apóstol Pablo, ¿hacia quién se está refiriendo? Hay 4 puntos. Una persona dormida habla de ignorancia por el pecado. Tiene mucha ignorancia por el pecado. 2. Habla de insensibilidad porque no acepta la palabra. Está dormido, es insensible, no acepta nada. 3. Habla de no defensa. Un muerto no se puede defender. O díganme una cosa: ¿un dormido se puede defender? Un dormido nunca se puede defender. Pues alguien que espiritualmente está dormido no se puede defender porque la palabra no se la ha revelado. Entonces usted va a entender si usted está despierto o está dormido, y si ha entendido el evangelio, porque usted puede decir: yo estoy despierto, pero resulta que su espíritu está dormido. Y por causa de su espíritu está dormido, y por la ignorancia, y por el pecado, y por la dureza, y por resistencia a la palabra, viene el empate del proceso. Y ahí es cuando usted, sin querer queriendo, resulta abandonando la fe. ¿Sí ven? Pero como estamos acostumbrados a otro tipo de diagnósticos,
Porque en nuestro lenguaje occidental esa persona se fue de la iglesia por pecado. Así, ¿sí o no? Y no damos dictamen ni damos diagnóstico. Pero resulta que esa persona que volvió atrás o que se apartó era una persona que mucho tiempo dormía dentro de la comunidad. Y usted lo podía ver con los ojos bien abiertos. Pero su vida emocional, su vida espiritual estaba ¿cómo? Estaba expuesto espiritualmente. La palabra es estaba expuesto espiritualmente. Yo le hago una pregunta, literalmente, cuando uno está dormido, ¿uno queda expuesto? Sí, literalmente. Usted en la cama queda dormido y usted está expuesto a que hagan con usted lo que quiere. Pues espiritualmente el apóstol Pablo le está diciendo a esa comunidad de Tesalónica, tengan mucho cuidado con aquellos que están dormidos. Pues claro, uno miraría al otro. Si yo le digo a usted, tenga mucho cuidado porque hay gente que está dormida, empiezan a mirarse unos a los otros, ¿quién está dormido? Pues yo lo veo que está como cerrando los ojos. No, no es eso. Está dormido en el sentido espiritual, que por la ignorancia y por la dureza del corazón y por el pecado no puede percibir lo que está sucediendo. Pues ¿qué creen ustedes que está pasando a nivel del mundo con las iglesias? Están dormidos. Y usted los puede ver gritando, poniendo la mejor música. Cristo vive y todos gritan y todo. Y uno dice, venga, están dormidos. ¿Usted puede ver una iglesia con 5,000 o 10,000 almas dormidas? Sí las hay. Porque ellos no conocen ni los tiempos, ni qué otro. Entonces Pablo le está diciendo a Tesalónica y a nosotros, es como si Pablo estuviera ahorita visitando esta congregación y nos dijera, tengan mucho cuidado con los tiempos, qué es lo que ustedes están viendo y qué es lo que están predicando. Dice que nos habla, 1, de ignorancia por el pecado, 2, insensibilidad, no acepta la palabra, 3, habla de no defensa, 1, muerto que no se puede defender, 4, una inactividad, alguien que no entiende el llamado, alguien que no entiende el llamado. Y usted se puede gastar toda una vida sin entender el llamado por estar como dormido. En cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios. ¿Estemos qué? Entonces tendríamos que decir que la sobriedad se considera como una de las virtudes más importantes del ser humano. Y es que se establece en aquella persona y es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo muy claro que es necesario y que no cumple ni desempeña una función. En este caso, el llamado a la salvación. Entonces, primero nos dice que no nos dormamos. Segundo, nos dice que estemos alertas. Tercero, que nosotros somos del día y no de la noche. Ahora nos está diciendo, ojo, tengan mucho cuidado, sean ¿qué? Sobrios. Y en el 7 dice, la gente que duerme, de noche duerme. Ahora sí lo están entendiendo. Verso 7. La gente que duerme, de noche duerme. Y los que se emborrachan de noche. ¿Cómo así? Aquí hay otro modismo hebreo. Pues los que duermen de noche, los que andan en ignorancia espiritual por causa del pecado, duermen. Y los que se embriagan, miren esta palabra porque esto es un rompecocos. Y los que se emborrachan de noche, se suma esta palabra, se embriagan, puede tratarse de una imitación de balbuceos de los borrachos que remediaban de ese modo los mensajes proféticos con el propósito de burlarse del apóstol Pablo en cuanto a la salvación a través de Yeshua. ¿Cómo es? Mientras que el apóstol Pablo estaba hablando, había ciertos personajes dentro de la comunidad que ellos ¿qué hacían? Y resulta que en el Antiguo Testamento los falsos profetas parecían borrachos, balbuceándole al pueblo de Israel lo que habría de venir. Ahora le hago una pregunta, tiempo presente, un profeta que no entiende los asuntos de Dios, ¿es un borracho? Lo dice el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que los falsos profetas se tambalean, que no conocen los tiempos y que parecen embriagados de vino y de sidra, y que aún viendo los tiempos ni entienden, y aún viendo los tiempos ni se pueden sostener de pie.
Pues el apóstol Pablo le está diciendo a la comunidad de Tesalónica: tengan cuidado con esos perros mutiladores, porque entre ellos también hay falsos profetas. Y resulta que el apóstol Pablo decía: tengan mucho cuidado porque ellos balbuceaban. Mientras que el apóstol Pablo estaba dando el mensaje, habían muchos ahí infiltrados de la secta de la circuncisión que hacían. ¿Qué pasa cuando ha venido gente a visitarlos? Que el Padre no ha permitido que se queden acá. ¿Empiezan a qué? Pues esos son los borrachos. ¿Qué pasó que no volvieron? Ahora sí no entienden. A esos perros se refiere el Padre con esta palabra, de borrachos y que duermen. Si lo predicáramos en lenguaje occidental, nos perdemos. Entonces Pablo le está transmitiendo a sus paisanos esta palabra: se embriagan. Puede tratarse de una imitación de balbuceos de los borrachos que remedaban de ese modo los mensajes proféticos con el propósito de burlarse del apóstol Pablo en cuanto a la salvación de Yeshua. 8. Pero como pertenecemos al día, y vamos a encontrar palabras repetitivas del apóstol Pablo en este capítulo, pero como pertenecemos al día, los que estamos esperando el regreso de Yeshua, la Torah viviente, permanezcamos sobrios. Vuelve y nos la repite: llamados a la salvación, viviendo con confianza y amor como coraza, y con esperanza de salvación como casco. ¿Están ahí? Como casco. ¿Dice la palabra suya así? Bueno, aquí sería como mitra. La palabra correcta es como mitra. Y la palabra mitra en el Antiguo Testamento era lo que se ponía el sumo sacerdote con una placa en oro que decía santidad a Yahweh. Pero como él estaba hablando a gente que entendía Torah, pues ellos entendían lo que estaba refiriéndose. Pero como había griegos entre ellos, que eran gentiles, que habían perdido su identidad, pues en ese momento Pablo les estaba transmitiendo a los hebreos en su lenguaje hebreo, y a los griegos les estaba enseñando las sendas antiguas. Porque desafortunadamente nos han enseñado, nos han sembrado algo, que el Antiguo Testamento se escribió todo en griego. Y resulta que el Nuevo Testamento originalmente es en hebreo. Pero como la Reina Valera, Casiodoro de Cipriano, y las interpretaciones y las traducciones de la Septuaginta cogieron y lo tergiversaron para decir que el llamado no era para la casa de Israel, sino era llamado para la gentilidad. Y entre la gentilidad los primeros fueron los romanos y los griegos, cosa que el Padre en ningún momento tenía sus planes. Lo que pasa es que el pueblo de Israel estaba exiliado en medio de los griegos, en los romanos y en todos los territorios cercanos a Turquía y a Asia y a Europa. Entonces dice así en el 9: pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros. Ya sea que estemos vivos o estemos muertos, podremos vivir juntamente con él. Por eso Yeshua en el libro de Juan dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo entendían muy bien ellos también. Por lo cual, anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Versículo 12: les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos entre ustedes que trabajan arduamente, los que guían en el Adón y los consuelan para ayudarnos a cambiar. Y aquí, ojo con este punto, son personas, son reconocidos no por su título, sino por su servicio. Un título es bueno, pero solo si el título es verdadero y se describe lo que la persona realmente es delante de Yahweh, y no delante de Yahweh y del hombre. Entonces Pablo les está diciendo a ellos: vengan, si el liderazgo que ustedes tienen es aprobado por Dios, ustedes tienen que estar aprobados por Yahweh y tienen que estar aprobados por los hombres. Y el primero que pasó por esa aprobación, ¿quién fue? El apóstol Pablo. Démonos cuenta que cuando Pablo estuvo en Berea,
Dice que cuando él predicaba la doctrina, los de Berea, ¿qué hacían? Miraban, observaban si lo que Pablo decía iba conforme a la sana doctrina. Pues en Tesalónica Pablo le estaba diciendo a los líderes, tengan mucho cuidado, tienen que cuidarse de dos cosas. Uno, si usted es aprobado por Dios, bien, porque lo que Dios aprueba, el hombre aprueba, y lo que Dios no aprueba, el hombre tampoco lo puede aprobar. Pero desafortunadamente estamos viviendo un tiempo que Dios hay cosas que ninguna las está aprobando. ¿Y qué está haciendo el hombre? Las está aprobando todas. Un ejemplo sencillo y básico. Hoy en día ser pastor es fácil. Va usted a un seminario, hace un estudio de 2-3 años, paga 35 millones de pesos, que eso vale toda la carrera completa, para que le den un pedazo de cartón de filosofía, psicología, teología y dogma. Y le dice, bien pueda, vaya a su rancho, compre las sillas. ¿Aprobado por Dios? No. ¿Aprobado por los hombres? Sí. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los Tesalónica. Tengan mucho cuidado de qué es lo que ustedes van a empezar a probar. Porque lo que no apruebe el Padre, no lo aprueben ustedes tampoco. Por eso, no a cualquiera se le dice hombre de Dios. Usted no a cualquiera le diga hombre de Dios, hermano. Mire, yo les digo algo. En este tiempo, para no ir tan lejos, aquí en Suacha nos ha tocado ver gente que en algún momento les decían pastores. Y yo le decía a mi esposa, no son pastores. Tal pareja no es pastora, tal parejita tampoco es pastora, tal parejita. Pero ¿por qué no son pastores? Porque Dios no comete el error de levantar a cualquier sinvergüenza. Y hoy en día, ¿saben cómo están ellos la mayoría? Sin nada y bajo juicio. Sin nada y bajo juicio. ¿Bajo juicio por qué? Porque se metieron a hacer cosas que Dios no aprobó. Y eso el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la comunidad y en cuanto a la venida del Mashiach. Entonces démonos cuenta, estaba una iglesia pequeña de 4 años, la estaba enseñando a hacer ¿qué? Fuerte. 13. Trátenos con la más alta estima y amor por el trabajo que hacen. Vivan en shalom entre ustedes. Aquí en los discípulos de Yeshua. Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respecto que estos siervos deben recibir a aquellos a quienes sirven. 14. Pero necesitamos, hermanos, que confronten a aquellos. En su texto, ¿qué dice? Perezosos. ¿Qué más? Aquí en mi traducción, Carlos dice vagos. Los que se pegan, los vagos. Se refiere a los que están fuera del orden de Yahweh, los que son indiferentes ante los mensajes de las Escrituras. Pero miren lo que el apóstol Pablo habla referente a esos personajes. Traten de ayudarlos a cambiar. Alienten a los tímidos o a los de poco ánimo, que son los literalmente de carácter débil por la naturaleza o experiencia, tienden a ser cobardes. Estos necesitan que se les dé aliento en el sentido de fortalecerlos, porque no han alcanzado la madurez. Asistan a los débiles con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perturbar su debilidad. Y sean ayudas y pacientes con todos por causa de las falsas doctrinas que se querían infiltrar en esas comunidades. Entonces démonos cuenta de las características que hay dentro de una comunidad. ¿Qué encontramos dentro de una comunidad? Lo acabé de leer. Vagos, perezosos, débiles, tímidos. ¿Eso tiene que ver con lo que hiciste esta mañana? Para nada. Entonces démonos cuenta que la comunidad tiene que vivir un proceso. Toda la comunidad tiene que pasar por un proceso. Toda la comunidad tiene que pasar un proceso de prueba si eso es de Dios o no. ¿Cómo saber cuando una comunidad es aprobada por Dios? Cuando todas estas características que estoy nombrando se fortalecen. Cuando un pueblo se fortalece y toma aliento. Cuando pasan muchos años en un lugar, ojo con este punto. Cuando pasan muchos años en un lugar y la persona después de 3 o 4 o 5 años no cambia, ya es empezarse uno a preocupar. Empezarse a preocupar no es que está dando el mensaje, empezarse a preocupar del que está recibiendo el mensaje.
porque el mensaje lo reciben todos de la misma manera. Pero él se cuenta que no todos tienen la capacidad espiritual de asimilarlo. ¿Sí ven? Todos escuchamos, ¿sí o no? Todos están despiertos, claro que sí. Pero la palabra nos está enseñando que no todos están despiertos, porque muchos duermen. Y saben que una de las mayores, digo yo, una de las mayores características que desafortunadamente aquí o en cualquier lugar del mundo se están viendo, es que la mayoría de gente está durmiendo. Y por causa de ese adormecimiento espiritual, es que vienen a veces los procesos en la vida espiritual de, entre comillas, el creyente. Porque no entienden qué es lo que Dios le está hablando. O usted no ha escuchado que hay gente dispersa cuando se da un mensaje y uno le pregunta, ¿qué fue lo que se dijo? Y se acabó de hablar, no pasaron 2 minutos. Y se le pregunta, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? Está dormido, ¿no? Es una persona que tiene mente dispersa. Es una persona que está dormida por las preocupaciones de su vida personal y no por los asuntos de Dios. Eso el apóstol Pablo está hablando a esa comunidad. Les decía, tener mucho cuidado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque todavía tenemos mucho camino por recorrer. Todavía faltan muchas cosas. Y nosotros no vamos a caer en el error de lo que va a acontecer en el 2023. Porque el otro año van a pasar muchas cosas. Y créanme que el otro año usted va a escuchar a la mayoría de pastores diciendo, pero el Padre nos está diciendo que nosotros no seamos como ellos. ¿Sí? Como dijo Yeshua. Como dijo Yeshua a los fariseos y a los saduceos. No, que no nos vaya a pasar a usted ni que me vaya a pasar a mí. Así usted escuche lo que escuche. Que es que se viene un meteoro para la tierra, que no sé qué, hermano. Así la NASA le diga. Ojo con el punto. Así la NASA diga, es que viene una piedra. O viene un meteoro y está a tantos kilómetros de la tierra. Hermano, ni aún si así se atemoriza. ¿Saben por qué? Porque entonces se vendría la palabra y llegó al piso. ¿Y qué pasaría con ese meteoro? Que mataría al remanente de Israel que todavía no se ha levantado. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la NASA con un meteoro que viene o a las escrituras? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, ojo con eso, ¿no? No resulta el otro año, pastor, se escuchó que viene un meteoro para la tierra. No, pilas con eso. Miren que nadie pague mal por mal, por el contrario, siempre traten de hacer el bien unos a otros y a todos cumpliendo el mandamiento de amar al hermano como a sí mismo. Siempre estén ¿qué? Alegres. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a ellos que siempre estuvieran alegres? ¿Por qué cree usted que lo dijo? ¿Cuál era el contexto para que el apóstol Pablo le diga que estén alegres? Mateo 5:12. Regocijados y alegrados, porque la recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Lo que Pablo les estaba diciendo a ellos era, alégrense porque a ustedes los están hostigando. Resulta que esa comunidad ya estaba siendo hostigada. ¿Y qué creen ustedes que cuando una comunidad es hostigada y un pueblo es hostigado, cómo es la reacción del pueblo? Y Pablo le está diciendo, venga, alégrense. ¿Sí ven? Pablo no le está diciendo, vivan contentos y vivan felices solo por decirlo. No. Él le dijo, alegrados y regocijados, porque el galardón es grande en el cielo, porque en el contexto de lo que estaba pasando en Tesalónica, era que los perros mutiladores de la circuncisión estaban hostigando a la comunidad, estaban hostigando a los líderes y le estaban haciendo guerra a los siervos de esa comunidad. ¿Sí ven? Eso es lo que Pablo le estaba transmitiendo a ellos, que se alegraran. Es como nosotros cuando hemos vivido procesos duros como comunidad, la gente a veces dice, uy, es que eso es duro, pero el Padre nos está diciendo, alégrense y gócense, ¿por qué se entristecen? Eso les decimos a los de Paipa, con todo lo que les está pasando, alégrense. Ay, pero ¿quién se va a alegrar con toda esa? Alégrense. Y miren en el 17 lo que dice. Oren día por medio. ¿Qué dice?
sin cesar. Cuando Él le dice a esa comunidad que oren sin cesar, ¿por qué les dijo a ellos que oraran sin cesar? A ver, ¿quién me puede decir por qué le dijo a ellos que oraran sin cesar? ¿Por qué Pablo le dice eso a ellos? ¿Qué estaba pasando? Eran débiles en la oración y estaban flaqueando en la oración. Y Pablo le dijo, fortalezcanse en el espíritu para que no se duerman. Y no es dormirse literalmente, es dormirse en el espíritu, es bajar la defensa, es exponerse. Cuando una persona espiritualmente está dormida, se expone. Se expone. En todo, den gracias porque esto es lo que Yahweh quiere de ustedes, que estén unidos en el Mashiach. En el 19, ¿qué dice? Esa palabra está mal escrita, porque ¿quién dijo que el espíritu se apagaba? La palabra es no contristen al Ruach HaKodesh. ¿Cómo se puede contristar? ¿Dudas? ¿Indiferencia? ¿Rechazo hacia Él? ¿Por distracción con otros? Cuando las personas empiezan a atraer la atención hacia sí mismo, es seguro que contristamos al Ruach HaKodesh. 20. No menosprecien los mensajes inspirados de los discípulos enviados por Pablo. Miren lo que le está diciendo, no menosprecien los mensajes inspirados de los discípulos enviados por Pablo a las Quejilás, los que se oponían a la doctrina de salvación en Yeshua. 21. Pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno. Dicen que la maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que el pueblo examine todo cuando han hecho el examen según los estándares de la palabra de Yahweh y el discernimiento del Espíritu entre los líderes o discípulos, entonces retendremos lo bueno. En Hechos 17, verso 10, dicen que enseguida los discípulos, hermanos, enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero notemos aquí lo que nos está diciendo del 21. Pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno. Y aquí un punto, la maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en el entorno espiritual. No estoy hablando de entorno literal, estoy hablando de entorno espiritual. Así que lo importante, que el pueblo examine todo. Cuando han hecho el examen según los estándares de la palabra de Yahweh y el discernimiento del Ruach entre los líderes o discípulos, entonces retenemos lo bueno. ¿Qué estamos haciendo ya acá? ¿Qué estamos haciendo? Exacto. ¿Qué se hacía en el cristianismo? Cuando usted iba a recibir un mensaje, usted le decía todo, amén. ¿Sí? Y algo que el pastor en las religiones les da miedo es que alguien se levante y le diga, ¿puedo hablar? Porque inmediatamente usted le dice, y resulta que aquí en la comunidad, ¿qué hacemos nosotros? Exacto, porque este pueblo es espiritual, porque un pueblo dormido, ¿qué hace? Pero nosotros estamos haciendo lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica. Tengan mucho cuidado de lo que está hablando el que está al frente. Y si lo que está hablando el que está al frente es conforme al Espíritu y es conforme a la palabra, escúchenlo. O si no, ¿eso se ve en las comunidades? Eso no se ve. Porque hay un dicho en la religión que dicen que la voz del pastor es la voz de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Quién se comió calentado antes? Más de uno. ¿Sí? Defendían el hombre, pero no defendían la doctrina. ¿O me equivoco? Eso pasó con ustedes antes. ¿Por qué? Porque cuando en algún momento le leyeron estos textos, se los interpretaron de una manera incorrecta. Por eso en Hechos 17 dice que los de Berea tenían algo especial. ¿Qué era lo que tenían los de Berea?
que ellos escudriñaban, miraban con sospecha al predicador, a ver si lo que él decía era conforme a la sana doctrina, ¿o qué? ¿O no? Del mismo Hechos 17 dice, pero cuando los judíos de Tesalónica, eso va con Hechos 17 para enlazarlo con 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Yahweh había sido proclamada por Pablo, también en Berea fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Ahora sí entienden qué era lo que estaba pasando en el contexto de Tesalónica, que ellos estaban alborotando lo que estaba pasando en la comunidad donde Pablo estaba predicando. ¿Dónde está eso? Ahí en Hechos 17. Entonces ellos llegaron, donde los perros mutiladores, a mi manera, no lo voy a hablar. Tengan cuidado, porque ese Pablo, el Shaul, él era hermano de nosotros. ¿Sí sabían ustedes? Pues él era la circuncisión. Él pertenecía a nuestra escuela y parece ser que él desertó por empezar a predicar otro evangelio diferente, al de Yeshua. Empezó a predicar un evangelio, ¿a quién? Al de Yeshua. Entonces, claro, los de Tesalónica, como era una comunidad pequeña y recién convertida, pues ¿cómo creen que miraban a Pablo? Pues lo miraban con sospecha, porque ellos estaban madurando. Eso es como en este tiempo cuando entramos a la restauración. ¿Qué pasó cuando entramos a la restauración hace 7 años? Empezaron a mirar con sospecha, porque ustedes estaban acostumbrados a otro tipo de doctrina. Pues eso Pablo estaba hablando de por qué, porque ellos dijeron, venga, él primero pertenecía a la secta de la circuncisión, o sea, a los perros mutiladores. Y ahora después de ser un perro mutilador, por predicar ¿a quién? A Yeshua, que no está en circuncisión. Entonces, claro, ese cuento de una comunidad joven, llegan los perros mutiladores a alborotar las comunidades allá. Pues ¿cómo creen ustedes que empezaron ellos a actuar en medio de su madurez? ¿Cuál fue la reacción de los de Tesalónica? ¿Cuál fue? Desconfianza. ¿Qué más? Intentaron menospreciar a Pablo, pero dice que el Espíritu Santo estaba sobre Pablo. Y eso trajo ¿qué? Un despertar en todas las comunidades. Por eso, a donde Pablo llegaba, ¿quiénes llegaban? Los alborotadores. ¿Quiénes? Los perros. ¿Qué ha pasado en esta comunidad con gente que ha tratado de llegar de afuera? Mesiánicos. Y se han sentado y han llegado con su kippah y todo eso. ¿Qué hacen? Exacto, porque ellos tratan de llegar aquí a ver si esta comunidad es débil. ¿Para qué? Eso también. Pues eso mismo que Pablo está viviendo lo hemos vivido nosotros, hermanos. Entonces dice que alborotar las multitudes, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, más pronto posible se fueron. Volvamos a Tesalonicenses nuevamente. Verso 22. Aléjense del mal. No escuchen las mentiras de los falsos judíos. Ahora sí entienden lo de Hechos 17. No escuchen las mentiras de los falsos judíos. ¿Qué predicaban los perros mutiladores? Contexto, a ver. ¿Qué predicaban los perros mutiladores? Que la salvación se obtenía por la circuncisión. ¿Qué más? Que si no se hacían los ritos y las tradiciones del Talmud, no podían ¿qué? Ser salvos. Entonces, cuando llegaron ellos con todo eso, y el apóstol Pablo antes lo hacía, por eso dijo el apóstol Pablo que morir en Yeshua era todo, y que todo lo contaba por basura. Entonces uno se pregunta, cuando Pablo dice que todo lo anterior lo contaba por basura, ¿qué fue lo que contó por basura? La doctrina que había aprendido antes. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba antes de haber tenido la conversión? ¿Qué creen ustedes que él predicaba por las comunidades? Ritos, circuncisión, tradiciones de hombre, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los que lo venían siguiendo a él eran indiferentes o eran desconocidos. No eran desconocidos, eran conocidos. Entonces, ¿qué le tocaba al apóstol Pablo? Entrar, empezar a hablar a los de la comunidad, miren, a fortalecerlos, claro. Llegaba a él
y al rato aparecían los alborotados y diciéndole, no le paren bolas a él. Ay, paren bolas a él. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Hoy en día estamos viendo comunidades mesiánicas haciendo cosas que hacían los perros mutilados. Y entonces, ¿qué están haciendo con la gente? Los están alborotando y la gente dice, pero entonces, ¿cómo es? Sí, la gente dice, pero entonces, ¿cómo es? ¿Ustedes qué son? ¿Son mesiánicos? ¿Qué son ustedes? A mí me han preguntado, ¿ustedes qué son? Porque uno escucha que allí le echa un cuchillo, que allí no sé qué, que allí sí sé cuándo. ¿Ustedes qué son? Nosotros somos seguidores de cosa que no hacen esas comunidades. Versículo 22. Aléjense del mal, no escuchen las mentiras de los falsos judíos. 23. Aquí viene un punto importante porque hay un cambio. Que el Adón de Shalom los haga Kadoshim por completo. Que todo su ser, porque el apóstol Pablo habla de eso, que todo su ser, esta carta es corta y pequeña, pero tiene mucho. Que el Adón de Shalom los haga Kadoshim por completos. Que todo su ser, Rúa, alma y cuerpo sean sin culpa. Miren lo que dice, sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces nos está hablando la santificación del espíritu, la santificación del alma, la santificación del cuerpo. Y mucho antes de que el apóstol Pablo escribiera su primera carta a los tesalonicenses, ya Yeshua había afirmado que el mandamiento mayor es: amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí se definen los 3 puntos que el apóstol Pablo está hablando. Mateo 22, 37. 2000 años han pasado, 2000 años han pasado desde que el apóstol Pablo escribió este texto. Pero el mensaje que contiene puede ser de utilidad para el pueblo de Israel del siglo XXI, o sea, para nosotros. Durante esos 20 siglos han visto en este llamado del apóstol Pablo una invitación personal para dedicar sus días al servicio de la causa mientras esperan el regreso de que Yeshua, que tiene un significado en este pasaje para el pueblo de Israel del presente siglo. ¿Qué nos está diciendo Yeshua? ¿O qué habló el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo? Pero ¿qué nos está hablando el Espíritu Santo para estos tiempos? Con el texto de que se está nombrando ahorita, o sea, con el versículo 23. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a la casa de Israel? Que está en su hacha. Que nos consagremos en cuerpo, en alma y en espíritu. Y vamos a mirar esos 3 puntos. Ya sabemos que Yahweh dice que amarás a Yahweh sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Listo. Consagración del espíritu. Como se ha observado al referirse al espíritu, el apóstol se está refiriendo al elemento superior de inteligencia y pensamiento con que está dotado el hombre y con el cual Yahweh puede comunicarse mediante el espíritu. Romanos 8:16. Pero el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. En Romanos 1:9. Porque testigo me es Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y Pablo asevera que servía a Yahweh en espíritu, es decir, ha puesto todo su intelecto, toda la sabiduría al servicio de Yahweh. Luego escribió a los de Corintios que se debía cautivar todo pensamiento en obediencia a Yeshua. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo le está diciendo? Que consagren ¿qué? Su espíritu. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo al espíritu de nosotros? Conectarnos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una comunión y una relación con el espíritu y a través del espíritu, mi alma no va a poder entender el mensaje de Dios. Y esto creo que lo enseñé de una manera diferente en Paipa, en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo les está diciendo a los de Tesalónica:
le está diciendo a la comunidad Llamas de Fuego para la nación de Soacha, siglo XXI, casi 2000 años después. Si Pablo estuviera predicando ahorita y nos estuviera hablando este mensaje, él lo estuviera transmitiendo así. Tenga mucho cuidado, porque Pablo fue el primero que tuvo que entender la conexión espiritual con el Eterno. Por eso el nacimiento que él tuvo, la conversión que él tuvo, lo llevó a morir a sus viejos conceptos de lo que él había aprendido. Porque el judaísmo desafortunadamente maneja algo que llama las cábalas. Ellos manejan muchas reglas de cábalas y pensamientos, pero eso no es solamente que brujería y dogmas. Entonces Pablo está diciendo, tengan mucho cuidado ustedes, porque el Padre lo que anhela con ustedes es tener una comunión directa de espíritu a espíritu. Entonces, como yo estoy teniendo una relación y una comunión directa de espíritu a espíritu, yo puedo entender todo el mensaje de Dios. Si yo por el espíritu no entiendo la palabra de Dios, mi alma no va a ser un receptor de lo que el Padre quiere dar a entender. Por eso cuando una persona está dormida, su alma está cautiva, su espíritu está cautivo. Por eso dice que los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Entonces, ya entendiendo lo que Pablo está hablando con este texto siguiente, está diciendo, tengan mucho cuidado, porque el sistema a ustedes los puede dormir y las malas doctrinas los pueden emborrachar. ¿Y qué creen ustedes que está pasando hoy en día? ¿Cuántos borrachos dicen amén? Sí, casi dicen amén. ¿Cuántos borrachos no dicen amén en esas iglesias? Porque están ¿qué? Borrachos y dormidos. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, el Ruach HaKodesh los quiere a ustedes transformar en sus tres partes corporales. Nosotros somos tripartitos. Y lo primero que el apóstol Pablo les enfatiza es, tengan mucho cuidado del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando miramos al rey David, después de que pecó, él hizo una oración increíble: crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu dentro. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué creen ustedes que lo dijo? Porque en un momento él cayó en una muerte espiritual. Y esas muertes espirituales son los sueños y las lagunas espirituales. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. La mayoría de caídas de hombres de Dios es por dormirse y por dar permiso. Pues aquí el Padre le está diciendo al apóstol Pablo para que le transmita a la comunidad de Tesalónica, tengan cuidado para que ustedes no se dejen perturbar ni por carta ni por palabras de hombres. Entonces le está diciendo a ellos que el Kadoshim los santifique primero en espíritu. Esa es la primera tarea de la que ustedes tienen que preocupar. Por eso nosotros somos seres espirituales, hermano. ¿Usted sabía que usted es espíritu? Somos 100% carne y sangre, pero somos 100% también espíritu. Entonces, si yo le preguntara a usted, venga, ¿usted sí sabe dónde está ubicado el Espíritu Santo en su vida? Es más, ¿usted sí sabe dónde está ubicada su alma? Es más, dígame dónde está su alma. Y créanme que de eso más de uno le he preguntado, y más de uno dice, ¿y en dónde está el alma? ¿Y qué es el alma? ¿Y cómo es el alma? ¿Y cómo opera el alma? ¿Acaso la carne y la sangre piensan? ¿Le hago una pregunta? ¿La carne y la sangre piensan? ¿Está seguro que la carne y la sangre no piensan? Cuando murió Abel, ¿qué dijo Yahweh? Dentro de la sangre hay vida y el alma está conectada a la sangre. Y la sangre y el alma son vida. Por eso cuando me corre la sangre del cuerpo, por eso nosotros sin sangre nos morimos. Y algo que no se ha podido duplicar y no lo ha podido hacer ningún científico, por más porra que sea, ¿qué es? La sangre. Porque la sangre nadie va a poder la sangre. Una cosa es sueños, pero que usted le diga sangre, no. ¿Por qué? Porque cada sangre tiene un ADN especial en Dios. Y cada sangre es un tipo de alma que Dios depositó ahí. Entonces, mi alma, que es parte espiritual, está fluyendo entre estos órganos de la sangre, se conecta a mi cerebro, a mi sistema nervioso, que me lleva a pensar de conectarme con Dios.
porque nosotros somos seres espirituales e intelectuales y sabios. Entonces, cuando yo estoy conectado con Dios, inmediatamente se conecta todo mi sistema nervioso, todos los nervios que corren en mi cerebro se conectan a la presencia de Dios, e inmediatamente todo el sistema de mi cerebro se conecta. ¿Por qué? Porque el Padre coge mi cabeza. Él no trabaja acá, él primero trabaja ¿dónde? Acá. Entonces, aquí es el laboratorio para el bien o para el mal. Entonces el Espíritu Santo empieza a hablarnos al intelecto, porque ustedes se van a dar cuenta si eso es de Dios o no es de Dios, porque si fuera por el alma, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Entonces el primero trabaja ¿dónde? Aquí. ¿Sabe por qué trabaja aquí primero? ¿Quién me puede decir por qué él aquí trabaja primero? ¿Por qué el Padre trabaja primero la cabeza? A ver, ¿me preguntas? ¿Por qué qué? No. Tampoco. Porque resulta que nosotros tenemos y esto es lo que me ayuda a ver si eso es de Dios. Porque así, ¿qué pasa? Pues por eso comienza acá, porque nuestros ojos son el receptor espiritualmente, si eso es de Dios o no es de Dios, porque un ciego es. Entonces, ¿el Rúa trabaja donde primero? Porque si no hay Rúa y no hay vista espiritual, ¿cómo yo voy a poder discernir la palabra? ¿O cómo yo la puedo leer? Entonces lo primero que le está diciendo ellos, tengan mucho cuidado con lo que llega a su mente, con lo que ustedes leen, con lo que ustedes ven, con lo que ustedes transmiten. Consagración del alma, segundo punto. Si se entiende como el alma la parte de la naturaleza del hombre que se expresa mediante los instintos, las emociones, los deseos, ¿sí ven la diferencia del alma? No es lo mismo que el espíritu, porque el espíritu no maneja emoción ni sentimientos, pero el alma sí maneja emociones y sentimientos. El espíritu no maneja eso. Lo que lo maneja son ¿qué? El alma, mis emociones y mis deseos. Entonces es comprensible el pedido del apóstol tanto para el remanente de Tesalónica en el primer siglo, como también el remanente del siglo XXI, refiriéndose a la santificación del alma. Plantea lo siguiente: todos los que lleven el nombre de Yeshua necesitan velar, orar, guardar las sendas del alma, porque Satanás está obrando para corromper y destruir, si se le concede la menor ventaja. Los que no quieren ser víctimas de la trampa de Satanás deben guardar bien las sendas del alma. ¿Sí ven? Del alma. Deben evitar el leer, mirar o oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No deben permitir que la mente se espacíe al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestra alma. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro del alma y pondrá a la persona a vagar en tinieblas. Se lo voy a traducir. Cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo que tuviera mucho cuidado con los que andaban en tinieblas, ya saben qué significa tinieblas, ¿cierto? ¿Qué significa? Yo acabé de leer, por eso le dije, mente dispersa, tengan cuidado. Exacto. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo primero, ojo con el espíritu. Porque si el espíritu no está conectado al Padre, su alma está vulnerable. Entonces le hago una pregunta: ¿cómo está el mundo? Vulnerable en el alma. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el Espíritu Santo. Porque el mundo no lo ve, ni lo reconoce, ni lo recibe, porque se resiste. El mundo en este momento, ¿qué está haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. Le hago otra pregunta: ¿los pastores resisten al Espíritu Santo? Sí. Claro, porque si no lo resistieran, ya Israel estuviera ahorita, no, mejor dicho, no estuviéramos ni acá, quedamos un potrero, ¿no? ¿Sí? Pero como el mundo lo resiste, por el Espíritu lo resiste. El mundo lo resiste porque el Espíritu lo resiste. ¿Cómo hace que el Espíritu lo resiste? Porque hay un espíritu de terror que se está moviendo en el aire. Y Yeshua lo dijo: vendrá el Espíritu de verdad,
que los guiará a toda verdad. Y si Jesús dijo que vendría un espíritu de verdad, significa en contexto que había un espíritu de él. Y ese espíritu se está moviendo en los hijos de desobediencia. Pero como nosotros somos hijos de obediencia, el apóstol Pablo le está diciendo a la comunidad llamas de fuego ahorita que como ustedes han sido obedientes, el Padre les va a santificar el espíritu para que ustedes puedan entender la palabra por el espíritu. Y como ustedes están entendiendo la restauración por el espíritu, el alma de ustedes va a ser santificada. Ahí viene el segundo proceso. Tengo intelecto, tengo sabiduría, tengo inteligencia, entiendo la palabra. Entonces hay algo que llama las emociones. Eso es una separación tremenda, hermano, se lo digo hoy. Porque una cosa es lo que la carne dice y otra cosa es lo que el espíritu le ordena. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, bueno, entonces quiere decir, cuando me dice que la carne es débil, es que mi alma todavía, o sea, el espíritu está orando. Sí, él está trabajando ahí, le está guiando, le está enseñando, le está diciendo, mira, toca hacer esto, toca estudiar, toca ayudar, toca menguar, toca morir, toca dejar una cosa, toca dejar la otra. Frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de la carne, emociones, disensiones, envidias, celos, contiendas, chismes. Entonces se cuenta que el Espíritu está batallando dentro de su alma. Mira que está al lado suyo. Y aunque usted no lo crea, usted está teniendo una pelea de la madre, hermano. Usted tiene un tropel adentro de esa alma, pero ni el bravo está solo de la vida. Lo está teniendo. ¿Saben por qué? Porque el proceso más duro es sujetar el alma al espíritu. Sujetar el alma al espíritu es el proceso más duro. ¿Saben por qué? Porque el alma es emocional y es sentimental. Y resulta que el alma llora, el alma se queja, el alma reniega y dice no, no, no. Y el espíritu le dice. Entonces dijo el apóstol Pablo que ¿qué? Golpea su cuerpo. Y golpear el cuerpo es decir no pecado, no tinieblas, no ceguera, no rebeldía. Pues Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, tengan mucho cuidado con la doctrina que les han querido meter los perros mutiladores. ¿Saben por qué? Porque yo les hago una pregunta, ¿es fácil engañar al mundo? El mundo está engañado bajo el dominio de Satanás. ¿Quién lo dijo? Yeshua, me voy porque viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él, pero vendrá. ¿Quién? El Espíritu Santo y los guiará a todas. Eso era lo que Pablo le estaba transmitiendo a los de Tesalónica, a una congregación que tenía 4 niños, que era bebé, pero eran muy maduros. Y hoy en día vemos siglo XXI que entran a cualquier lado y todo el mundo engañado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes estaban mal? ¿Ellos o nosotros? Nosotros estamos mal, porque en pleno siglo XXI todavía hay ignorancia en las escrituras. Cuando tenemos Don Google, Wikipedia, donde le dice a uno la verdad. Mire, usted le puede decir a un pastor ignorante, venga pastor, regáleme 10 minutos y le voy a decir quién es usted. Le dice, a una página Google, busque el remanente de Israel, busque identidad del pueblo de Israel. El pastor lo va a leer y le va a decir, yo no soy eso. Porque su mente, ¿cómo está? En tinieblas, por causa del pecado. Porque aborrecer el pecado es infracción de la ley. Bueno, el trabajo del alma, pues su alma está siendo procesada. Tiene una lucha en la madre todos los días cuando se levanta. Es más, la única manera es cuando se duerme. Y eso que ni durmiendo descansa más de uno acá. Porque hay batallas aún en los sueños. Pero viene la tercer proceso. Consagración del cuerpo. En el cuerpo se ve reflejado todo el trabajo del espíritu y el alma como esencia. O sea, el cuerpo refleja lo que se trabaja en el espíritu y en el alma. Dice así: como esencia, Pablo nos desafía para que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificios vivos. En otras palabras, nos alienta a nuestras vidas sean testimonio de la transformación que Yeshua hizo. Efesios 4:24.
vestidos del nuevo hombre creado según Yahweh en justicia y en santidad de la verdad. Y vamos a llegar a la conclusión de qué objetivo del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 no es un estándar de una nueva definición de la naturaleza humana, sino que énfasis del texto es la consagración plena de su pueblo, de forma tal que todos los aspectos del ser humano, las pasiones, sentimientos, racionamiento y el cuerpo, que el llamado del apóstol Pablo a santificar al ser humano completo no es un llamado a algo imposible. Quiere decir que sí se podía hacer, porque el apóstol Pablo lo estaba diciendo. ¿Dónde está todo eso? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Yeshua. ¿Cuánto lo hemos dicho? Pero la pregunta es, usted lo puede estar diciendo, pero puede estar teniendo una batalla y el proceso todavía no ha sido hecho. Entonces, tercer punto, el cuerpo. Primero se trabajó el espíritu, ¿cierto? Acá. Todo llega acá, todo. Es más, todo lo que usted siente, ¿a dónde llega primero? Acá. Después de que usted lo piensa, usted es el colador mismo, usted es un mismo colador. Usted permite si pasa o no pasa. Entonces, como usted es un colador con huecos grandes, con malla grande, porque no es fino, ¿qué pasa? Se cuela todo. Entonces, ¿a dónde le llegó? Al alma. Y como respuesta a lo que usted dejó colar al alma, ¿qué lo refleja? Todo lo que usted hace y todo lo que usted ha hecho y los errores que usted ha cometido, antes de que eso sucediera, primero ¿dónde llegó? Acá, se filtró acá y llegó acá. ¿Y después qué pasó? ¿Y sabe qué dice la persona con el tiempo? Es que no sé cómo pasó. ¿Sí le ha pasado a usted? Pues ya entiende que usted mismo es el filtro, que usted mismo permitió toda esa inmundicia. Por eso, el cuerpo que es lo último refleja quién soy yo en Padre. ¿Cómo yo sé quién es Gregorio? Por la manifestación de lo que él dice y lo que él hace. Yo al espíritu de Gregorio no lo puedo ver. El alma de Gregorio no me la puedo ver. Pero con sus acciones le juzgo lo que hay en el alma y lo que hay en el espíritu. Y eso es algo que usted no puede esconder. Pues Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, tengan mucho cuidado y santifiquen por completo en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Y a quién le está hablando? ¿A gentiles o a la casa de Israel? Le está hablando a la casa de Israel, porque desde el principio del texto está hablando mujer de pacto, le está hablando a la casa de Israel. Y todo el contexto de su enseñanza hasta el final le está diciendo, casa de Israel, que el Yahweh de paz lo santifique por completo en alma, en espíritu, en alma y en cuerpo. Le hago una pregunta, ¿es difícil? ¿Es difícil? Entonces, ¿por qué Filipenses 4:13 dice lo que dice? Si es difícil, entonces ¿por qué Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Yeshua? Porque siempre somos a veces como decimos una cosa, viene el texto y nos declina lo que pensamos. Y el apóstol Pablo dijo algo que empezó a operar primero en él. ¿Y saben que algo que el pueblo de Israel en el desierto no pudo entender? Pues el proceso, espíritu, alma y cuerpo. Por eso ellos perecieron en el desierto, porque no entendieron el proceso del crecimiento de adentro hacia afuera. ¿Usted quiere ser espiritual? Pregunta rara, ¿cierto? Y ahorita la veo, simplemente dejar esta pregunta. Es más, ¿cuántos espirituales hay acá? ¿No? Yo alzo la mano, yo soy espiritual. Ahora yo le voy a hacer la pregunta, ¿usted por qué es espiritual? ¿Quién me alzó la mano? Respóndame por qué es espiritual. Porque ya pues es espíritu. ¿Seguro? Pues resulta que en el pensamiento, cuando yo le digo, Gregorio, ¿tú eres muy espiritual? Gregorio me va a decir, sí, yo soy muy espiritual. ¿Y sabe qué me está diciendo Gregorio? Sí, pastor, yo soy espiritual porque yo soy humano, y soy sensible al llamado de Dios. Entre más espiritual, más humano, más sensible. ¿Sí? ¿Cuántos espirituales hay?
No la entendieron. La acabé de enseñar. ¿Cuántos espirituales hay? Pero con duda, ¿cuántos espirituales hay? Ahora sí lo entendieron. Entre más espiritual soy, más sensible soy al llamado de Dios. Más sensible soy hacia mi prójimo, más sensible soy hacia la presencia de Dios. Eso es ser un ser espiritual. El ser espiritual no es el que camina así. No. Ser espiritual es el que es más humano. Por eso Pablo era más humano. Y cuando tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, ¿cómo se volvió? Más humano. Porque antes de conocerlo, ¿quién era él? Un asesino. Eso era la palabra, era un asesino, no era humano. No era humano. Y después de tener el encuentro con Yeshua, se volvió humano. Ya para terminar, versículo 24 al 28. Mire cómo termina esta carta tan hermosa. Dice que el que nos está llamando, ¿qué dice? Fiel es y lo hará. Entonces déjense cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo a esa comunidad: venga, si Dios lo llamó a usted, eso va a pasar. ¿Usted está seguro que Dios lo llamó a usted? Alce la mano. Entonces Dios lo está haciendo, no se preocupe. Hermanos, permanezcan orando por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso kadosh. Les ordeno, aquí yo añadí algo que va a sonar un poco chistoso, pero no me importa. Les ordeno, narrador, que esta carta sea leída a todos los hermanos de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y el remanente del pueblo de Israel. Misericordia de nuestro Don Yeshua HaMashiach sea con ustedes. Porque esta carta es para esta comunidad. O sea, el Padre le está diciendo: les ordeno a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones que tomen esta carta y la pongan por práctica. Si fuéramos a Cachipay, les ordeno a la comunidad Llamas de Fuego Cachipay. Entonces démonos cuenta que es como si el apóstol Pablo ahorita estuviera visitándonos y nos estuviera dando este mensaje. ¿Cómo estuviera usted pensando entonces? ¿Cómo usted estuviera tomando esta carta si el apóstol Pablo le estuviera hablando? Bien, su merced. Si el apóstol Pablo estuviera hablándonos ahorita de este tema que nos dio, ¿cómo estuviera suave? Usted le diría al apóstol Pablo, Sí. se le ha echado, todavía me falta, Sí. pero ahí voy. Listo, bueno. Estelita, con gozo. Giovanni, pues, le diría al apóstol Pablo eso, su merced. Buen entendimiento, recibiendo el mensaje y exponiendo que sea verdad y que verdaderamente sí se aplica. Luis, ¿qué le contestaría al apóstol Pablo? ¿Eso está dormido? ¿Qué le contestaría al apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Quién va por buen camino? Ah, bueno. Pablo, ¿qué le contestaría? Don Pablito, ¿qué le contestaría? Yo le contestaría: está diciendo la carta que son unidad, me sentiría gozoso, entonces que un padre y que estuviéramos más atentos, más para mejorar, para que sean más espirituales, para entender que ser espiritual es ser más humano. Ser más humano. Por eso cuando el Padre me santifica, espíritu, alma y cuerpo me está enseñando a ser más humano. Y entre más humano, más puedo resistir a Satanás. Entre más humano soy, o más sí, más puedo yo resistir a Satanás. Que es el gran error que en otros lugares le dicen: bueno, espiritual, y la gente cree que espiritual es desdoblarme y llegar por allá. No. Ni llegue. Si el apóstol Pablo dijera:
Desde esta mañana he venido hablando tremendo, ¿cierto? Esta mañana fue muy poderoso, hermano. Y nos remató esta tarde. Y lo tremendo es que esta mañana yo no venía a predicar, la que venía a predicar era mi esposa, yo no. Pero a las 3 de la mañana ella se levantó y me dijo, mi amor, creo que me voy a poder ir. Y yo, yo no tengo mensaje. Y yo, ¿cómo que no tiene mensaje? Usted lo tiene. Y si lo tenía, pero yo dije, porque yo quería que ella viniera conmigo. Y no se acostumbra a su canal. Me dijo, no, hoy va a ir y te acordará lo que Dios va a hacer por usted. Y yo dije, sí. Y mire lo que Dios hizo esta mañana. Y mire lo que el Padre nos está hablando en esta tarde. ¿Para qué? Para conectar la enseñanza de la mañana y la enseñanza ahorita para nosotros poder llegar a dónde? Al otro lado. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Padre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Saben que Él ama mucho a este pueblo? Es increíble. Vean, yo les digo algo hoy. No les estoy echando cepillo, ni les estoy viendo ni nada, no nada. Pero yo sí les digo algo, Dios ama tanto ese pequeño remanente que a futuro será un remanente incontable, porque las cosas grandes nacen de cosas pequeñas. Todos los resultados futuros serán el resultado de lo que ahora estamos viendo. Y lo que estamos viendo ahorita es el resultado de lo que a futuro va a suceder. Entonces a futuro, cuando estén hablando de los ancestros, o sea, nosotros, cuando estén recordándonos a nosotros, don Pablo, y digan, ¿se acuerdan del pastor fulanito, el viejito? Y eso, ¿cómo era radical ese anciano? Ese cucho era radical en la palabra, él sí fregaba con la esposa. Eran remanones porque ella fregaba por todo y él. Pero uy, gracias al Padre por ese par de ancianos, porque a través de ellos hoy en día, los que están pequeños se aguantarán, a futuro van a estar recordando lo que hoy en día se está sembrando. Aleluya. Amado Señor, te doy gracias en esta tarde, Padre, en este cierre del Shabbat.